Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Carlos Valencia, yo soy el director ejecutivo de Norventas y quien los invita hoy a la charla que Diana Arévalo de Galería Inmobiliaria nos va a dar sobre las cifras de la industria de la construcción en Bogotá y en el país. Galería Inmobiliaria es la compañía de investigación del mercado inmobiliario más importante del país. Ellos tienen un censo permanente de obras que están actualizando y que distribuyen entre quienes accedemos a esa información con todos los estados de obras y cómo se va moviendo el mercado. Tienen una información histórica enorme, realmente, y doy fe que son de lejos la mejor empresa para hablar del mercado inmobiliario en el país y el mercado de construcción, que es el que realmente nos une hoy aquí. Esta es la primera de 3 charlas que patrocina Norventas alrededor del tema comercial para los afiliados de APROCOF. La primera de las cuales es esta, la segunda es un breve curso de ventas dado por Luis Guillermo Velandia de Sandler. Sandler es la compañía de entrenamiento comercial más grande del mundo. Es una compañía americana con años y años de experiencia en el entrenamiento comercial. Y la tercera la voy a dar yo y vamos a hablar de estrategias comerciales para interactuar con empresas constructoras. Muchas gracias a todos. Los invito a leer la revista Conecta, que acaba de salir, y los invito a quienes todavía no lo son a afiliarse a PROCOF, el gremio más importante del país en materia de instalaciones hidrosanitarias. Diana, te dejo la palabra y muchas gracias por acompañarnos hoy. Carlos, a ti muchas gracias por esta grata invitación. A todo el equipo, buenas tardes. Yo soy directora de investigación en la Galería Inmobiliaria. Para los que no nos tienen en el radar o no nos conocen aún, la Galería Inmobiliaria existe hace poco más de 25 años en el mercado. Nosotros nos dedicamos inicialmente a hacer un censo de vivienda nueva solo en Bogotá. Pero igual a través de los años el mercado se hizo necesario entenderlo de una manera integral. Entonces no solo nos quedamos censando vivienda nueva, sino que empezamos a censar también vivienda usada, bodegas, oficinas, comercio, toda la parte institucional. Y no nos quedamos solamente en la capital, en Bogotá, empezamos ya a crecer alrededor de todo Colombia, haciendo un censo mensual en las principales ciudades. Es decir, esta información la actualizamos todos los meses, siempre la van a encontrar mes vencido. ¿Y qué nos encontramos? Unas cifras que efectivamente nos pueden describir de una manera integral cómo se está comportando el sector inmobiliario actualmente en el país. Entonces, sin más preámbulo, voy a mostrarles el cierre. Tal vez, Diana, quisiera hacerte una pequeña interpelación y es que les queremos pedir a todos que apunten sus preguntas o las envíen por el chat y al final de la presentación Diana nos va a responder las inquietudes que se vayan presentando. Claro que sí, con mucho gusto. Así se hará. Entonces, bueno, cuando hablamos del comportamiento de la vivienda nueva a nivel nacional, yo les pido que no nos quedemos solo con la parte de las ventas, que a algunos grupos les interesa, o solo con iniciaciones, o solo con el stock de oferta terminada. Como les decía, es necesario mirarlo de una manera integral, porque eso nos da un enfoque más profundo de qué está ocurriendo actualmente. Y tal vez no solo quedarnos con información que tal vez en algunos medios publican, una información que es verdadera, pero viene un poco sesgada y solo mostrando ciertos datos. Entonces, en eso vamos a tener un enfoque integral. Y voy a empezar con un dato bien importante y es efectivamente
uno de los primeros procesos de todo esto que es vivienda nueva. Cuando nosotros escuchamos el ministro en las alocuciones, en publicaciones de los distintos medios, hablan de máximos históricos. Cuando hablamos de máximos históricos en ventas, estamos hablando de unas ventas de alrededor de 225.600 unidades. Eso ya facturado son 44.3 billones de pesos. Ventas hechas entre agosto del 2020 y julio del 2021. Entonces estamos en máximos históricos, donde la vivienda de interés social es la que más está participando de este monto en unidades. El 70% de lo que se vendió en Colombia en el último año es vivienda de interés social. Y bueno, cada vez es más lo que factura esta vivienda de interés social. Ya asciende al 46% del monto vendido. Entonces, cuando hablamos de máximos, nuevamente, vamos ligados muy en gran parte a la vivienda de interés social. Y esto viene atado a muchas políticas gubernamentales, sin deseos de influir en temas políticos, pero este tipo de ayudas, subsidios, han impulsado a que este segmento de vivienda crezca de manera tan fuerte. Ahora, cuando vemos que en lo corrido del año las ventas se moderan, quiere decir que lo que va de enero a julio de este año, las ventas ya han tenido cierto grado de estabilización y consideramos que ya las ventas llegaron a su punto más alto y van a tener una estabilización, tal vez unos meses más de crecimiento, pero van a continuar ya con una estabilización. Y bueno, es que esto explicarlo es mucho mejor en gráfica. Cuando vemos ambas gráficas, estamos hablando en la parte superior, vivienda de interés social, en la parte inferior, la vivienda no bis. ¿Qué vemos acá? Y voy a hablar un poco de historia. Finalizando el año 2019, este punto, nosotros en Galería estábamos diciendo que estábamos otra vez en máximos históricos de ventas de vivienda de interés social. Este fue un punto alto y esto se comentaron en los medios. ¿Qué ocurrió en los meses siguientes? Naturalmente, por el inicio de la pandemia y el confinamiento, las ventas cayeron abruptamente. Vivienda de interés social. Y tuvo un comportamiento en V, un crecimiento bastante acelerado. No solo superamos ya el máximo histórico de finalizar el 2019, sino que muy por encima lo superamos. Tuvimos unos meses fluctuantes de ventas, lo que fue finalizando el año pasado, este de 2021, fruto del segundo, tercer pico de la pandemia, esas fluctuaciones, parte de los acontecimientos ocurridos desde el 28 de abril con el paro nacional. Y aún así, con todos esos movimientos y esas fluctuaciones en las ventas, este último mes, julio, se vendieron 14.190 unidades. Si lo vemos, la línea roja está por debajo del punto de julio, que es el promedio de los últimos 12 meses. Y también estamos todavía muy por encima del promedio de lo que fueron las ventas del 2020. Entonces, este es el julio histórico en ventas que el ministro habla en LinkedIn y en las redes. Efectivamente, no hemos tenido un julio tan alto. Hemos tenido meses un poco superiores, pero si nos comparamos con años anteriores sin pandemia, sí estamos muy por encima de las ventas realizadas en este periodo de tiempo. Ahora, las ventas no bis tienen otra historia muy distinta. Ventas altas fueron más o menos en el año 2016. A partir de este momento, empiezan a decrecer el número de unidades vendidas en la no bis. Decrece y otra vez tiene el mismo comportamiento en V, una caída muy fuerte por el inicio del confinamiento y también una reactivación bastante importante, fruto también del efecto rebote. Las ventas que se dejaron de hacer en estos meses se terminaron haciendo en los meses siguientes. También hubo una reactivación importante porque el gobierno en septiembre del año pasado, si recuerdan, lanzó el subsidio no bis, un subsidio que va hasta los más o menos aproximadamente los 455 millones de pesos. Es un subsidio que viene el aporte al crédito hipotecario durante los primeros 7 años. Este subsidio lo que busca, y en este momento buscó, fue reactivar el sector, el segmento no bis, y dio muy buenos frutos. Se reactiva el mercado, aclaro, de bases bajas. Esta reactivación en la bis se reactiva de bases altas. La reactivación en la no bis venía de un decrecimiento de ventas desde el 2016.
Se reactiva y tiene el mismo movimiento fluctuante que la vivienda de interés social. Otra vez, fruto de todo lo que ha ocurrido con el segundo, tercer pico de la pandemia y el paro nacional. Y ya nos encontramos con 2 últimos meses de ventas muy estables. Lo que fue junio y julio de este año se han vendido alrededor de 4.900 unidades. Es aquí donde nosotros hablamos ya un tema de la estabilización de las ventas, sobre todo en el segmento de precios no bis. Ahora, cuando otra vez ustedes lean y vean en los comentarios máximos históricos de ventas, son 225.600 unidades. Mírenlo acá. Pero naturalmente es que si nos comparamos con un periodo de tiempo, agosto del 2020 a julio del 2021, contra un mismo periodo donde tuvimos 2 meses fuertes de confinamiento y de ventas bajas, pues el país crece de manera importante. Este es el crecimiento que hemos visto en los últimos comentarios, un 45% total país, donde nuevamente el mayor representante de estas ventas es la vivienda de interés social, que crece un 44%. Y en menor proporción, pero también con un crecimiento importante, la vivienda no bis con 66.800, un 50% más de lo que se había vendido el año pasado. Ahora, si yo les hubiera mostrado este cuadro el año pasado, estas cifras, todas estas variaciones estaban en cifras rojas. Todas las ciudades estaban presentando unas caídas importantes de ventas en ambos segmentos de precios. Si lo vemos en este caso, la única ciudad que está con una variación negativa es Montería. La ciudad de Montería se ha visto muy afectada por las ventas en el segmento Novis. Ha sufrido desistimientos de proyectos y por eso es la única que está con una variación negativa nacional. De resto, todas las ciudades están presentando crecimientos. Entonces, el primer dato importante es que en ventas crece todo el país. Y también hay otra pregunta. Ok, crece la bis y la no bis, pero ¿todos los rangos de precios se está comportando igual en todos los rangos de precios? Y a la derecha, ustedes pueden ver y apreciar el crecimiento. Otra vez, todos los rangos de la vivienda de interés social crecen. Es más, si ven, la mayor participación de las ventas sigue siendo la vivienda de interés social. Le siguen las ventas de vivienda de interés prioritario y ya en menor proporción, pero también creciente, las BIS de renovación urbana. Recuerden que estas BIS de renovación urbana son las que van hasta 175 salarios mínimos. Es de un valor un poco más alto que la BIS tradicional y se caracteriza por estar en zonas de renovación urbana, como lo dice la palabra. El que quiero enfocarme acá es en este segmento no bis. Indiscutiblemente, la mayor proporción de las ventas es en la vivienda hasta los 460 millones de pesos, que es la que está auxiliando actualmente el gobierno, el subsidio a la no bis. Pero, ojo, la vivienda de precios superiores está teniendo también unas variaciones positivas importantes. Y los invito a que chequeen, por ejemplo, esta vivienda. Hablar que la vivienda superior a 600 millones, de 600 a 900 millones, crece casi un 98%. O hablar que la vivienda superior a 900 millones crece un 67%, nos está demostrando que las ventas que se están haciendo en el país no solo están atadas a hacer uso del subsidio del gobierno, nuevamente, hasta los 460 millones, sino que son ventas de compradores que tienen la opción de poder comprar una vivienda de un mayor valor y en algunas ciudades lo estamos viendo que están buscando es comprar vivienda de áreas un poco más grandes donde puedan desempeñar ambas actividades, tanto habitar como trabajar. Y como ya en algunas empresas se ha estabilizado un híbrido o tal vez cierta parte de trabajo en casa, entonces, ¿qué ha hecho el comprador? Este tipo de vivienda de un área mayor la está encontrando es en los municipios aledaños a las grandes ciudades. Lo hemos visto y nos lo han comentado en las salas de ventas. Proyectos de vivienda en Bogotá, al norte de Bogotá, todos los municipios Chía, Cota, Cajicata, Biotenjo. Se ha incentivado mucho las ventas de las casas. En Cali, parte de las afueras, Jamundí, la zona campestre. Medellín, el área metropolitana. En Cartagena, todo lo que es en la zona norte, Vía del Mar, Serena del Mar, Morros. Entonces, este fenómeno no está solo atado a Bogotá o la capital, sino que lo hemos visto en distintas ciudades. Y cuando yo les digo
que ambos segmentos de precio crecen, quiero aclarar algo histórico en el tiempo. Indiscutiblemente, la vivienda de interés social viene ganando una participación cada vez más grande en el mercado. Y voy a hablar de 10 años atrás. Cuando yo les muestro esta gráfica, les estoy diciendo es que en el año 2010, las ventas de la vivienda de interés social apenas participaban del 55.3% de las ventas. Este último corte, este es a junio, ya participa casi del 73% de las unidades vendidas. Es una participación importante y antes la facturación apenas era del 21.6%. Hoy la facturación de la BIS está alcanzando casi el 47% del monto vendido. Parte de este crecimiento en estos meses de la vivienda de interés social fue el cambio que hubo del precio de la BIS. Estaba en 135 salarios mínimos, se hizo un cambio a 150 salarios mínimos y al final el monto facturado pues iba en aumento. Entonces, cada vez más la vivienda de interés social gana participación del mercado. Ahora vamos a pasar a otro tema. Terminamos ya las ventas, pero es necesario saber qué ha pasado con el lanzamiento de proyectos nuevos. Parte de lo que ocurrió el año pasado con el COVID impidió que los constructores lanzaran proyectos. ¿Ha habido algún tema de incertidumbre? Y la respuesta es que también está dividido entre los dos segmentos de precios esta respuesta. Nuevamente, encontramos una gráfica vivienda de interés social arriba y en la gráfica de abajo la no bis. Por favor, tómense su tiempo para ver la gráfica. Cuando les hablo que la vivienda de interés social está en sus máximos históricos de ventas, me refiero a esta línea verde, que va en aumento. Y si lo miramos, está en su punto más alto de ventas, la línea verde. Mientras que la línea morada son los lanzamientos no solo de proyectos nuevos, sino de etapas nuevas que salen al mercado. Y miren que ambas líneas son paralelas y su movimiento es muy similar. Cada vez que se lanza un proyecto, una etapa nueva, muestra un buen ritmo de ventas y va en aumento. Ahora, la línea azul que vemos acá es la oferta. Y mucha atención a lo que voy a decir. Matemáticamente hablando, ¿por qué si la oferta, lanzamientos, línea morada, está en lo más alto, por qué la oferta en este trimestre tuvo un quiebre en la gráfica? No tiene lógica. Y la explicación es la siguiente, y nos demoramos varios días analizando esto con todo el equipo comercial y los financieros. Es que efectivamente, ¿qué ha ocurrido? Las ventas van muy bien, los lanzamientos van muy bien. Lo que pasa es que ya empezamos a percibir y a tener proyectos que han tenido que desistirse. Cuando yo les hablo que un proyecto se desiste, es que efectivamente algunos han manifestado que vendieron a costos fijos y sobre todo la vivienda de interés social que va atada al salario mínimo, pero a la hora de construir no da las cuentas. Se construye a precio fijo, se vende a precio fijo, pero se construye a precio variable. Y ahora, con el incremento en los costos de algunos materiales muy puntuales, esta iniciación de obra se ha hecho imposible. Entonces, ¿qué ha hecho algunos proyectos? Lastimosamente han tomado la decisión de desistirlo porque efectivamente no hay modo de, con el flujo de caja que hay, iniciar una obra. ¿Por qué se fluctúa acá tanto? Lo que pasa es que nosotros en nuestras bases, las ventas se reportan netas mes a mes, pero cuando se desiste un proyecto, se desiste completamente, no se desiste por fracciones. Entonces aquí en esta línea, si bien históricamente nunca se había presentado, que la línea de oferta fluctúe contra las ventas y los lanzamientos. Y la explicación es esta, porque se han desistido algunos proyectos en vivienda de interés social. Ahora, en la Novis, la historia es completamente distinta. Miren que en la Novis, la línea de ventas, como les mencioné anteriormente, está en el punto más alto en el 2016. Estas son unas líneas de ventas de 12 meses atrás. Siempre es año completo. Ventas altas en el 2016. Decrecen las ventas de la BIS, decrecen, caen de manera abrupta por el inicio de la pandemia y esta es la recuperación que yo les hablo del 50%. Claro, el hablarles que el mercado se recupera de bases bajas, pues suena muy bien, porque todavía estamos lejos de lo que se vendía en el año 2016. Nos vamos acercando, pero no creemos que alcancemos esa cifra todavía. Y lo mismo ha pasado con los lanzamientos.
línea morada, eran bastante altos en el 2016 y cada vez más empezaron a disminuir. Tanto así que en este punto de la historia, 2018, la línea morada de los lanzamientos empezó a estar por debajo de las ventas. Sí, claramente aquí han habido en los últimos meses unos lanzamientos importantes, pero todavía están lejos de los lanzamientos que se hacían en años anteriores. ¿Qué pasa con esto? Al venderse más, un buen indicador, pero de todos modos la oferta lanzada ser menor que las ventas, la oferta, esta línea, decrece. Y parte del crecimiento otra vez también es por proyectos que hemos visto en el último mes, sobre todo en julio, que se han desistido por los incrementos en los costos de los materiales. Esto todavía no ha sido de manera fuerte en todas las ciudades, en algunas empezamos a percibir este fenómeno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la oferta no bis cae, de todos modos, la oferta en el segmento no bis es más grande que en vivienda de interés social, a diferencia de las ventas. Entonces nos muestra este escenario. La oferta, aquí sí encontramos todas las ciudades en rojo, porque nos comparamos esta oferta, en este caso voy a hablar solo de unidades, de este corte de julio contra la misma oferta que había en julio del año pasado. Y vuelvo y digo, casi todas las ciudades están en cifras rojas. Tal vez las únicas que están en positivo, indiscutiblemente Bogotá, pero casco urbano, porque si miramos municipios aledaños están en negativo. Otra ciudad que vemos con un crecimiento positivo en la oferta disponible, Cali. Pero recordemos que Cali es muy fuerte, es en vivienda de interés social. Es más, Cali fue de las pocas ciudades el año pasado que en plena pandemia seguía lanzando proyectos. Y con los últimos meses, los acontecimientos que ocurrieron de orden nacional, donde Cali también se vio muy afectada, también se dieron lanzamientos de proyectos. Entonces es una ciudad que resurge y lo vemos acá en cifras. Alta en ventas y también con una oferta más alta que la que existía el año pasado. La zona de Girardot y alrededores la ven creciendo, pero va muy ligada y casi que exclusivamente el crecimiento a proyectos de lotes en la zona de Carmen de Apicalá. Si excluyéramos esos proyectos de lotes, la oferta también estaría a la baja. Y la ciudad de Valledupar, que ha tenido un aumento en los proyectos de vivienda. Y otra vez, es que las variaciones son positivas en la BIS, me devuelvo. Crece la oferta, va en aumento en vivienda de interés social. Lo que cae es la oferta disponible en todos los segmentos de la NOVIS. Ni siquiera va únicamente atado al segmento de precios del subsidio del gobierno. Todos los segmentos de precio van en reducción de la oferta disponible. Y esto, ¿qué termina traduciendo para terminar el capítulo de ventas y oferta? Los indicadores de riesgo. Cuando ustedes escuchen de indicadores de riesgo, hacemos referencia a esa la rotación. O sea, es el tiempo en meses que un mercado se demora en vender la oferta que hay disponible. Y para este indicador nos basamos en las ventas de los últimos 3 meses. Claro, cuando vemos este dato, julio del 2021, vemos una vivienda de interés social a nivel nacional que rota en 4.6 meses. Eso está muy bien. Toda la vivienda BIS que rote por debajo de los 10 meses se considera saludable. Y una vivienda no BIS que rota en 15 meses. También es bastante saludable, por debajo de 15 meses, algunas por debajo de 18 meses en la no BIS. Es un buen indicador. Ya por encima está mostrando cierto nivel de riesgo. Este cuadro nos muestra el efecto completo en todas las ciudades del indicador de riesgo, teniendo en cuenta los proyectos abortados. Entonces decidimos hacer un ejercicio y dijimos, ok, no podemos castigar a toda una ciudad porque se desistan 1 o 2 proyectos, porque ha sido máximo 2 en cada ciudad. Es necesario quitar este efecto de los proyectos abortados. Todos los desistimientos que estas generaron, estas desventas de esos proyectos abortados, y mirar cómo se comportan realmente las ciudades. Y fueron las que señalamos aquí en rojo. Quitando el efecto de los proyectos abortados, Barranquilla pasa de 19 meses a 17 meses, una reducción. Estamos viendo Cartagena, que pasa de 17.4 a 16.3. Santa Marta, de 14.7 a 13. Villavicencio, de 21.6 a 20.9.
una variación importante de todos modos. El que más queremos resaltar en este caso es la ciudad de Ibagué. Ibagué, con los proyectos que se desistieron, terminaba rotando en 146 meses. Y es aquí donde decíamos que no podíamos condenar a una ciudad por este efecto. Quitando esos proyectos abortados, Ibagué estaría rotando en 19.7 meses. No es que sea el ideal, de todos modos está ligeramente alto, pero está lejos de decir 146 meses. Entonces es importante ver y seguir monitoreando a través de nuestras cifras también, de otras fuentes de información, cómo se comporta la rotación, quitando también estos efectos de los proyectos abortados. Bueno, y como les dije al principio, el mercado inmobiliario tenemos que verlo de una manera integral. La vivienda nueva no podemos quedarnos solo con las ventas. Y aquí vamos a entrar en un punto clave y que lo alcanzamos a ver en las noticias esta mañana en algunos medios. Las iniciaciones de obra. Las iniciaciones de obra realmente es lo que marcan la parada en el PIB de edificaciones, es lo que realmente genera empleo. Y en este caso la noticia también es muy positiva. Permítanme aclarar una cosa. Cuando nosotros hablamos de iniciaciones de obra, es cuando un proyecto pasa de la fase de preventas a movimiento de tierras. Es en este punto donde efectivamente pensamos que el proyecto decidió iniciar obra y empieza todas estas fases. Cuando nosotros hablamos de este punto, preventas a movimiento de tierras, hablamos de una iniciación de obra en el último año, y quiero invitarlos a ver esta cifra, de 9.013.000 metros cuadrados. Es una cifra bastante alta. Y otra vez, es que estamos un 30% por encima de lo que se había el año pasado. Y algunos dirán, sí, Diana, pero lo que pasa es que si me comparo con el año pasado, claramente estoy en ventaja porque es un año que tuvimos un mes que estuvo prácticamente quieto todo, que fue abril del 2020. Recordemos que ese mes estuvimos en confinamiento total y no hubo movimiento en iniciaciones y realmente en ninguna industria. Entonces eso nos pone obviamente en positivo. Pero también los invito a que miremos un año sin pandemia, y estoy hablando del 2019. 8.217.000 metros cuadrados. Ya superamos un año sin pandemia, 2019. Superamos el 2018, superamos ya el 2017 y estamos acercándonos a la cifra de iniciaciones alta que tenemos aquí en esta historia, de los 9 millones casi 500.000 metros cuadrados. Entonces estamos muy cerca, 9.013.000 metros cuadrados. Entonces, cuando vemos estas cifras y nuevamente las comparamos con otros indicadores del DANE, de otros gremios, de otras fuentes, estamos acordes a que efectivamente sí ha habido una reactivación importante en el sector. A pesar nuevamente de todos los temas que hemos tenido, otra vez en este año, segundo y tercer pico de pandemia, paro nacional, incremento en los costos de los materiales, en algunos casos hasta demoras en las licencias, en la aprobación de las licencias de construcción, estamos en un buen escenario. 9.013.000 metros cuadrados. Quiero que se queden con esta cifra. Ahora, cuando yo les hablo que estamos creciendo, nuevamente es importante desagregarlo otra vez entre la vivienda bis y la no bis, porque ha mostrado históricamente que la historia, que la evolución de estos dos segmentos de precios es distinta. Y acá la tenemos, nuevamente. Superior en azul, vivienda de interés social, inferior en verde, la no bis. Miren que históricamente en vivienda de interés social ha mostrado un crecimiento. Cada vez se construye más área en vivienda de interés social. Cuando yo les digo aquí la BIS, estoy sumando BIS, BIP, BIS de renovación urbana, todos los segmentos de precios de la BIS. Y es que de los 9 millones de metros cuadrados iniciados en los últimos 12 meses, 5 millones, casi 5.100.000 son de BIS. Ahora, cuando miramos otra vez la no BIS, es que estábamos otra vez en un punto alto de iniciaciones en el 2016 y cada vez se construía menos área en la no bis. Es decir, esto no fue un fenómeno atado a la pandemia, equipo. Esto venía decreciendo de años anteriores, las iniciaciones de obra en la no bis.
Naturalmente, cae aún más fuerte por el inicio del confinamiento. Pero miren que, más o menos, entre septiembre del año pasado, cuando salió el subsidio del gobierno, y diciembre, esta línea que venía descendiendo, que venía cayendo, se estabiliza de iniciaciones de obra. Otra vez, si no aclaré, esa línea es la suma de 12 barritas hacia atrás, siempre es datos de 12 meses atrás. Entonces se estabilizó durante esos meses. Aquí se puede apreciar que el subsidio no bis del gobierno ayudó a que esa caída tan fuerte tuviera una estabilización. Y miren lo que ocurre a partir de enero de este año. La línea empieza a ascender. Si ven históricamente, nunca había tenido una variación positiva. Inicia el 2021 y empieza a tener un crecimiento positivo. Mucho de ese crecimiento venía atado y venía incentivado para que los constructores, los que estuvieran ofreciendo vivienda no vista hasta los 455 millones, que son los del subsidio del gobierno, agilizaran la iniciación de obra para poderle cumplir al comprador de entregar el inmueble antes de que finalice el año 2022, porque es la fecha en que se tiene estimada que ya se terminan los subsidios. Recuerden que estos subsidios fueron 20.000 del 2020, 40.000 para el 2021 y otros 40.000 para el 2022. Entonces, el constructor estaba con un incentivo muy importante de poder iniciar obra y ofrecerle a sus clientes, y los vimos en muchas salas de ventas, que se ofrecía, ok, aplica el subsidio no bis del gobierno. Y bueno, es que es un subsidio muy atractivo porque no viene atado a solo personas que no tengan vivienda, sino que también hay un porcentaje destinado a personas que tengan ya una vivienda y que a pesar de eso deseen comprar una nueva y puedan hacerse a este subsidio. Entonces, el incentivo fue bastante grande y se vio en resultados. Ya nos tiene casi un 52% por encima de lo que se había hecho el año pasado. Y si evalúan en la historia, nunca habíamos tenido una variación positiva y mucho menos tan alta. Ahora, me devuelvo y otra vez quédense con esta cifra. 9.013.000 metros cuadrados. Es alto, es bueno y supera años con pandemia y los años sin pandemia. Pero es que el constructor tenía otra meta el año pasado. Les voy a explicar lo que aquí van a ver en estas gráficas. Nosotros tomamos el corte y las bases de diciembre del año pasado y vimos cómo era la planeación de las iniciaciones de obra para el 2021. ¿Qué tenía planeado el constructor iniciar durante todo el 2021? Al ver ese dato, que son las líneas grises, nos topamos con que el constructor tenía planeado iniciar 12 millones de metros cuadrados, o sea, muy superior al máximo histórico que se había alcanzado en el 2016, que eran 9.5 millones de metros. Entonces, la meta era alta. Y efectivamente empezamos a hacer un seguimiento, la meta frente a lo que realmente se ejecutó, que son las barras aquí como amarillo más oscuro. El primer mes, enero del 2021, desafortunadamente no se cumple esa meta y continuamos los meses siguientes sin cumplir esa meta. Enero, recuerden que tuvimos el segundo pico de la pandemia, febrero y marzo sigue con incumplimientos, iniciamos parte del tercer pico de la pandemia y el 28 de abril inicia el paro nacional, que no solo alarga el tercer pico, sino que con todos los bloqueos que hubo, dificultó mucho la llegada de materiales a las obras y por consiguiente evitó pues, las iniciaciones de obras planeadas. ¿Y qué encontramos a ver parte de estos meses? El crecimiento, el aumento en los costos de los materiales. Aquí sí voy a ser muy puntual, sobre todo los que se utilizan al inicio de una obra. Acero, hierro, mallas, alambres y parte también importante, el PVC. Entonces, tuvimos un inicio de año con muchos tropiezos. También les alcancé a mencionar hace un par de minutos, demoras en las licencias de construcción. Y empezó a tener una luz en el camino junio y julio de este año. Todavía seguimos lejos de la meta que se tenía propuesta desde el año pasado,
Pero lo que ha sido junio y julio ha sido de los meses más altos en iniciaciones de obra durante lo corrido de este año. Es importante destacarlo porque ha ayudado a que esta cifra, a pesar de que estamos un 55% menos, en meses pasados, el anterior, estamos en un 48% menos de lo que se tenía planeado. Y nos daríamos por muy bien servidos, y aquí hablo ya en nombre de la Galería Inmobiliaria, que alcanzáramos por lo menos las iniciaciones de obra a 9.5 millones de metros cuadrados. Otra vez, al máximo alcanzado en el 2016. No creemos que se alcancen los 12 millones como todavía es la planeación por parte del constructor, porque si ustedes ven, estas barras, como en color amarillo más claro, es la pregunta que seguimos haciendo en julio, no es un tema de percepción de nosotros. Efectivamente, el constructor sigue apuntándole a que va a poder iniciar esta obra. Vuelvo y digo, no creemos que alcancemos a los 12 millones de metros cuadrados, pero nos daríamos por muy bien servidos a los 9.5. No solo superamos el año pasado, sino que estaríamos nuevamente en máximos históricos. Y este comportamiento lo estamos viendo muy similar en ambos segmentos de precios, en la vivienda de interés social como en la novis. Entonces, es un buen escenario, no es el que teníamos planeado tan grande desde el año pasado, pero va por buen camino las iniciaciones de obra. Vamos a seguir monitoreando qué pasa con los costos de los materiales, qué pasa con los proyectos que toman la decisión de desistir, pero todavía no hemos encontrado en cifras altas este dato. Entonces, nuevamente vamos a seguir monitoreando este indicador. Y acá hay un dato que otra vez nos corrobora cómo ha sido la influencia del incremento en los precios de los materiales. Este cuadro simplemente son datos de nosotros. Es cómo ha incrementado las variaciones que han tenido los costos de la vivienda. Y bueno, estos datos de abajo, el IPC y el ICCV, son los datos del DANE. Miren que hace un año, a corte de junio, los incrementos de la vivienda en Bogotá ascendían en la Novis. Vamos a quedar con el dato de la Novis. Ascendían más o menos al 3.8. Hoy los incrementos de los costos en la vivienda Novis en Bogotá es del 6.7. Ha habido un aumento importante. Del 5.7 al 6 en Cali, del 4.2 al 7 en Medellín, del 4.1 al 5.5 en Bucaramanga. Y miren uno de los unas variaciones más altas. En Barranquilla, del 3.3 al 6.9. Entonces, si comparamos estas variaciones, en el caso de la Novis, con el IPC, que es del 3.63%, sí claramente ha habido un incremento en costos reales, más o menos alrededor de 3 puntos, pero sí ha habido incremento frente al IPC. Pero ya se vuelve insuficiente compararnos solo con la inflación. Es necesario ver también frente a la variación que han tenido los costos de los materiales. Y aquí ya cambia el escenario. Cuando vemos esta variación 6.7 contra los 6.75 que ha tenido el incremento de los costos de la construcción de la vivienda, es casi que nulo. Por debajo, Cali, levemente por encima Medellín, Bucaramanga por debajo, Barranquilla levemente por encima. Esto inevitablemente, ¿qué nos muestra? Que en algún momento esta variación de precios, que ya está mucho más alta que la que era el año pasado, va a seguir en aumento, porque el constructor tiene que de alguna manera compensar este incremento en los costos de materiales. ¿Todo para qué? Para evitar efectivamente tener que desistir de este proyecto y dejar ir a los compradores. Este incremento, voy a aclarar algo que puede sonar obvio, pero quiero hacerlo, es a los inmuebles que aún están disponibles a la venta. Ya nada puede hacer con los inmuebles que ya vendió. Y aún así, a los del segmento de vivienda de interés social les queda aún más difícil, porque el costo de la vivienda de interés social viene atada a los salarios mínimos. Y efectivamente, en este caso, ya se hace muy difícil hacer unos aumentos que ayuden a ajustar los flujos de caja. Entonces, este es un escenario a junio, otra vez, vamos a seguir monitoreándolo, pero inevitablemente van a seguir en aumento. Y ya varios constructores, grandes sobre todo, nos han anunciado que se han hecho ya un incremento importante en los costos de sus inmuebles. Ahora, la otra variable. Esta variable es bien interesante porque, ¿qué nos muestra?
Así no nos beneficie directamente a nosotros, sí nos beneficia indirectamente. Y él es el stock de la oferta terminada. Y aclaro, cuando yo hablo de stock de oferta terminada, es la vivienda que aún no se ha logrado vender, que sigue en cabeza del constructor. Y esta ha tenido una caída del 27.5. Y en este caso, hablar de una caída es bueno. ¿Por qué? Si yo extendiera esta gráfica varios años hacia atrás, este sería el punto más alto de oferta terminada en el país. Es que miren en dinero, era 3.3 billones de pesos de stock de oferta terminada, de inventario. Y nosotros como galería pensábamos que esta oferta con el inicio de la pandemia iba a empezar a crecer. Y todo lo contrario, ocurrió distinto. Fue a disminuir. Los primeros meses, ¿por qué fue? Efectivamente, los primeros meses fue un esfuerzo muy importante del área comercial. Descuentos importantes, formas de pago bastante flexibles y pudieron ayudar a evacuar parte de la oferta terminada. Pero nuevamente, quédense con esta fecha, septiembre del 2020. El gobierno saca el subsidio no bis. Este subsidio no bis ayudó mucho a que esta oferta terminada siguiera a la baja. Aclaro nuevamente, la vivienda no bis hasta los 455 millones. Entonces, ¿qué pasaba con un comprador que se dirigía a una sala de ventas? No solo encontraba un descuento importante, un descuento muy atractivo sobre el valor del inmueble, sino que también tenía la posibilidad de que tener un subsidio nunca antes visto que le iba a cobijar a su crédito hipotecario. Entonces, si lo comparamos, de 3.3 billones de pesos, hoy estamos en 2.3 billones de pesos. Susceptible a que siga disminuyendo, porque va a seguir siendo beneficiario de este tipo de vivienda al subsidio del gobierno. Recuerden que igual, pues, el subsidio se desembolsa solo al momento del crédito y eso es cuando ya el inmueble se entrega. Y como esta es una oferta terminada que está para entrega inmediata, pues fue la primera beneficiada en este auxilio del gobierno. Entonces, cuando yo les digo que no nos beneficia directamente, es que si al constructor le va bien, a nosotros también nos va bien. Él está recaudando una suma importante de dinero, un stock, un inventario que tenía quieto. Y el recaudar nuevamente ese dinero le da la posibilidad al constructor de pagar a sus proveedores, de abrir nuevos proyectos. Entonces es un buen indicador. Y viene atado a este otro, el monto estimado de las entregas para el 2021. Cuando yo les digo las entregas estimadas para este año y que están en una cifra bastante alta, voy a hacer el corte acá, Julio, 34.6 billones de pesos, dimensionemos esta cifra tan alta. Estos 34.6 billones, a pesar de que en los últimos meses sí ha habido una disminución, miren que ya va del 5% menos de la que se tenía en abril, que también era bastante alta, pinta un buen panorama. Ahora les explico por qué es alta. Lo que pasa es que el año pasado, 2020, se tenía una entrega también programada. Pero ¿qué pasó en el 2020? Inició la pandemia. Los primeros meses, el primer mes tuvimos confinamiento total. Recuerden que los meses siguientes, mientras se habilitaban los protocolos de obra, luego las obras pues no tenían aforo completo. Eso hizo que se pusieran cada vez más lentos los tiempos de la construcción. Luego empezamos a tener toques de queda en distintos puntos de la ciudad, lo que impedía que los trabajadores llegaran a las obras. ¿Y esto qué ha hecho? Hizo el año pasado que todas las entregas, una muy buena parte de las entregas que se tenían programadas, se desplazaran al 2021. Por eso este año teníamos o tenemos todavía un número importante de entregas. Es que miren, el año pasado se entregaron 21 billones de pesos, ya venía con un desfase, pero en los años pasados las entregas ascendieron más o menos a 26 billones de pesos. Entonces, hablar de años pasados sin pandemia, 26 billones, contra 34.6 billones que va a ser para este año, es muy significativo. Y nuevamente, esto es dinero que le va a entrar otra vez al constructor. Es un monto bastante importante y vale la pena rescatarlo. Y alguno que otro de ustedes debe estar con la pregunta, ok, pero
Y estos desplazamientos, ¿por qué se ha dado? Ya Diana nos explicó por las iniciaciones de obra, el tema de materiales, pero ¿por qué ya estos proyectos que ya están ya listos casi para entregar, por qué ha tenido demoras? Y bueno, aquí hicimos un ejercicio. Hicimos lo siguiente. Hicimos necesario mirar cuántos meses se ha desplazado estas entregas. Es decir, la que se le proponía al comprador en un momento y efectivamente la que se ejecutó. Entonces hicimos lo siguiente. Tomamos la base de marzo del 2020. Apenas empezó la pandemia, acuérdense que fue finalizando marzo. Tomamos esa base y quitamos todos los proyectos que estuvieran en preventa, solo dejamos los que estuvieran en algún momento, en alguna fase de construcción. Y hicimos un corte a junio de este año. Y empezamos a ver cuál era la fecha de entrega que se prometía en marzo, antes de pandemia, y cuál efectivamente terminaron cumpliendo. Y nos empezamos a encontrar con unos datos bien interesantes. La vivienda de interés social sufrió un desplazamiento general del país de 3.5 meses. 3.5 meses puede sonar poco, pero para el comprador puede ser bastante, porque marca la diferencia en el precio de la vivienda de un año a otro. ¿Qué quiere decir? Si estaba comprometido antes de entregar un inmueble en el año 2020 y pasó para el 2021, inevitablemente el precio del inmueble aumenta porque se vendió fue en salarios mínimos. Entonces, es fuerte este desplazamiento. Pero lo vemos fuertes en unas ciudades. Si miramos, y disculpen Leo, en la zona Caribe, Cartagena y Santa Marta, los meses más altos. Sigue Cúcuta, Bucaramanga, Villavicencio, la zona de Girardot y alrededores. Ibagué, Barranquilla y Medellín son las ciudades que están por encima de este promedio de desplazamiento, 3.5 meses. Ya las otras ciudades están por debajo de este indicador. Y también fue necesario empezarlo a ver es en la Novis. Miren que en la Novis el desplazamiento sí fue más alto, 5.2 meses. ¿Qué pasa? Encontramos inevitablemente Montería, casi un año de diferencia en los tiempos de entrega, bastante afectada otra vez Montería. Encontramos otra vez un Cartagena, otra vez presente en los primeros puestos, Bucaramanga, Girardot y alrededores, Cúcuta, Barranquilla, parte del eje cafetero con Armenia, Ibagué y Santa Marta. Estas son las ciudades que están por encima de ese indicador y ya el resto de ciudades junto con la capital por debajo de los 5.2 meses. Entonces, quisimos hacer un ejercicio también con estas fechas para entender un poco por qué las entregas se han venido desplazando con el tiempo. A pesar de que están altas y es muy bueno, de todos modos sí ha habido un desplazamiento en las entregas. Y la pregunta era, ¿son todos los constructores? ¿O son solo los grandes? ¿O solo los pequeños? Entonces decidimos hacer lo siguiente. Creamos 3 grupos. Este grupo son los primeros 10 constructores, el grupo 1. Primeros 10 constructores en su ranking en ventas en pesos. Los 10 que más venden, por ponerlo en otros términos. El grupo 2 del 11 al 20, el grupo 3 del 21 al 30. ¿Y qué hicimos? Empezamos a ver en promedio cuánto eran los desplazamientos en los cumplimientos en las fechas de entrega. Y aquí salió un resultado bastante interesante. El grupo 1, los más grandes, un desplazamiento general entre bis y no bis del 2.8 meses. Grupo 2, 3.5 meses. Grupo 3, menos tiempo, 2.3 meses apenas. Pero cuando ya vemos los grupos pues el grupo otros, es decir, los del puesto 31 en adelante, vemos que ellos sí se vieron más afectados en los desplazamientos en los tiempos. 5.4 meses. Donde, ¿cuál es la variable otra vez común? Es en la noviz donde vemos más grandes los desplazamientos en el tiempo. Entonces, los primeros 3 grupos indiscutiblemente tienen un músculo financiero, es importante lo que han conseguido con sus ventas y han logrado que estos tiempos no sean tan altos como los que sí están presentando, tal vez las constructoras un poco más pequeñas. Ahora ya para finalizar, el último indicador que yo les venía hablando parte del principio, otra vez, es que sí, los indicadores de riesgo, la rotación, ha estado en aumento
sobre todo en estos últimos 3 meses por los proyectos que se han desistido, los proyectos que se han abortado. Sin embargo, es necesario también mirar otro indicador que son los proyectos paralizados. Entendamos proyectos paralizados, son las obras que ya habían iniciado alguna fase constructiva, ya sea movimiento de tierras, estructura, obra negra, obra gris, que están en algún proceso constructivo y decidieron poner un stop y un alto en el camino. Mas no quiere decir que hayan desistido, no quiere decir que ya hayan dado por terminado todo lo avanzado, simplemente un stop. ¿Y qué nos encontramos? 960.800 metros cuadrados al corte de junio de obras paralizadas, con un valor de millones de 3.2 billones de pesos. Aclaro, estos 3.2, y aquí lo dice, es el valor comercial, no lo invertido en la obra, no tenemos nosotros modo de saber cuánto había invertido en la obra dicho proyecto, pero son 960.800 metros cuadrados. Y aquí viene una pregunta. Diana, ¿eso es harto? ¿Es poco? ¿Qué pasa con esta cifra? Y la respuesta es, ha venido en aumento. Si nos comparamos contra el área paralizada que habíamos censado en diciembre del año pasado, finalizando el 2020, ha aumentado en un 12% la vivienda, es decir, el área paralizada del segmento de precios BIS, y un 4% en el segmento de precios no BIS. Indiscutiblemente, la mayor área paralizada están en proyectos no BIS. Pero también es necesario hacer un análisis y es mirar, ¿esto es general país o es en algunas ciudades? Y acá salta a la vista en la siguiente gráfica. Se ve claramente cómo en Barranquilla ha aumentado el área paralizada. También se ve cómo está de alta la barra en Cali. Quiere decir que efectivamente es en estas dos ciudades, descartando Bogotá, porque Bogotá igual por tamaño de ciudad, por área, pues es un poco más. Pero en estas dos ciudades se puede ver que es el número de área paralizada más alta. Pero este caso es porque algunas empresas se han acogido a la ley de insolvencia y en este caso se refleja en esto. Las empresas efectivamente tuvieron que declararse ley de insolvencia, pero las obras no las dejan desistidas, sino que están a la espera que las absorba otro constructor y continúe con este estado. Entonces, eso toma tiempo. Sé que en Cali ya algunos ya consiguieron un aliado que va a absorber y va a continuar con las obras, pero es necesario seguir monitoreando esto. Esto se puede encontrar en las bases, se puede ver efectivamente quiénes son y a quiénes pertenecen esas obras paralizadas. Equipo, hasta acá es el corte de vivienda nueva nacional a julio del 2021. Recuerden que siempre nuestra información la pueden encontrar, es mes vencido, y en este caso, los primeros días de septiembre ya vamos a encontrar el cierre de agosto, a ver qué nos presenta en cuanto a crecimientos, no solo de ventas, sino también en iniciaciones de obra. Carlos, muchas gracias, quedo atenta a preguntas, dudas. Diana, a ti muchísimas gracias. Yo creo que hay muchas preguntas y le vamos a pedir a Tatiana, que está moderando esto, que nos ayude a canalizar esas preguntas. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Bueno, por aquí veo que alguien levanta la mano. Jaime, ¿nos podrías realizar la pregunta en el chat? Bueno, eso quiere decir que estaban muy Si no la atentos y no alcanzaron a preguntar. de pronto le puedes poner o habilitar el micrófono a Jaime Herrera para que hagas pregunta. Listo. Jaime. Jaime Silva, perdón. Jaime Silva. No. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muy bien, doctora Diana, por su explicación. Yo no sé si le voy a pedir mucho, no es para allá la respuesta, pero nos interesaría, yo soy profesor de la Universidad Distrital en Avalús y estamos relacionados con la parte de la construcción. Nos interesa saber
Sí, está bien, vivienda bis y no bis. Entonces, ¿sería posible dar el dato de bis en propiedad horizontal y no propiedad horizontal, y no bis en propiedad horizontal y no propiedad horizontal? Doctor Carlos, lo que pasa es que Jaime, lo que pasa es que nosotros este censo no tendría ese cubrimiento, pero permítame ver si de alguno de nuestras variables, alguno de los datos que podamos conseguir, poderle tener desagregado ese dato. Si desea, no. No, sería interesante en otro tiempo. Buenísimo. Claro, porque es interesante. Ahora otra cosa, en el último año, valor metro cuadrado de construcción en bis, en no bis, para llevar un histórico, ¿cómo se comporta? Ok, los históricos los tenemos en este último año, como lo acabé de mostrar en la presentación, ha habido un incremento importante. Realmente en años anteriores había estado muy a la par entre el 3,5 y el 4,5%, pero es este último corte y solo hasta julio. Falta mirar el dato de julio, cuánto vamos a cerrar. Son las variaciones más altas que hemos tenido casi que en los últimos 4 o 5 años. Ok, mi doctora, esa era mi pregunta. Muchas No, gracias. a usted por su aporte. Bueno, por aquí tenemos una pregunta que nos dice, buenas tardes, ¿cuál sería el balance entre las buenas ventas, crecimiento y las obras desistidas y paralizadas? Ok, realmente es muy mínimo. El número de ventas realizadas, si lo comparamos y lo contrastamos con lo que son desistimientos y oferta paralizada, es bajo. Realmente nuestras cifras, todas las que acabo de mostrar, son ventas netas. Aquí ya viene incluida la variable de desistimiento. Entonces, ustedes cuando revisen estas cifras pueden estar tranquilos de que esto ya obedece a ventas netas. Quiere decir que el porcentaje de desistimiento en este caso ya fue eliminado de las bases y todavía no ha sido fuerte. Yo por eso no sé, no aclaré mucho, pero no queremos hacer todavía ruido con este tema, porque todavía no representa de manera importante estas obras paralizadas en el país. Listo. Aquí hay otra. ¿Dónde nos aconsejas consultar esta información para monitorear el avance del construcción por ciudad? Aquí aprovecho y hago una cuña. una cuña. Claro que sí. En nuestras bases de la galería inmobiliaria, ustedes nos pueden consultar, si desean a través mío, un acceso para esta información. Hay una plataforma que se llama SIGA y a través de esa plataforma se pueden consultar al detalle todas estas cifras. Es decir, todo lo que les acabo de mostrar en estas gráficas tiene su explicación al detalle del proyecto, al detalle de la etapa y por constructor. Listo. Bueno, por ahora, ¿quién más tiene preguntas? Que si puedes compartir el contacto. A través de Carlos, tú tienes el audio apagado. Diana, no, comparte tu contacto de Galería Inmobiliaria, el correo electrónico, con mucho gusto, yo no tengo ningún problema. No, pues muchas gracias. Aquí les estoy escribiendo en el chat, me pueden escribir y acordamos una cita para mostrarles cómo sería el acceso a esta información. Aquí hay otro comentario que dice, el POT sin definir ha influenciado en la construcción y ventas de las viviendas no bis. ¿Qué se espera ahora? Ha habido muchas mesas de trabajo alrededor del POT y sí tienen jaque a varios, sobre todo no tanto en el segmento no bis, miren que lo he escuchado más es en vivienda de interés social. ¿Por qué? Hay una variable que hay muchos que están hablando de esto y es vivienda digna. Entonces, la vivienda digna para algunos en el gremio es una que no sea menor a 40 metros cuadrados, pero cuando nosotros miramos el boom del crecimiento en la vivienda de interés social ha sido para áreas menores a 40 metros. Entonces, en el momento en el que el POT efectivamente restrinja áreas inferiores a 40 metros cuadrados,
se va a acabar un muy buen porcentaje del crecimiento y las ventas que ha tenido Bogotá. Entonces, estamos esperando que dice el POT, porque la posición de Galería es que no tanto hablar de dignidad, sino que sesgando este segmento de este aporte de áreas, se van a perder muchas ventas que han ayudado a disparar el mercado. Entonces, ahí que yo quisiera agregar a lo que acabas de decir, porque tuvimos una reunión muy larga con Alejandro Callejas, el gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, y tendremos un artículo en la próxima edición de la revista Conéctate al respecto. Pero son 3 elementos del POT que están, digamos, poniendo en discusión muy fuerte el desarrollo de la vivienda en Bogotá. El primero es una restricción que pretenden poner para que no haya áreas de menos de 42 metros cuadrados en construcción. El segundo tiene que ver con las proyecciones de crecimiento, porque, pues, digamos, ya están las cifras del DANE, del censo, por un lado, y por otro lado, las cifras de... perdón, que tengo el equipo desconectado, mil disculpas. Y en segunda instancia, las cifras de número de personas por hogar, que muestran que hay un crecimiento del número de hogares, porque hay mucho más hogares unipersonales y de 2 personas. Entonces, yo creo que esto da para una discusión importante, y yo creo que todos debemos participar en la discusión del POT, porque nos afecta a todos. Y vamos a ver en qué va a parar. Tal cual, Carlos, eso es verdad. Esperemos que salga algo bueno de todas estas discusiones, estas mesas de trabajo. Claro que sí. Bueno, ¿alguien más con otra pregunta? Duda. Jaime tiene todavía la mano levantada. ¿Tiene otra pregunta? Sí, yo tengo otra pregunta. ¿A qué se debe el fenómeno de Girardot y áreas circunvecinas? ¿Por qué no Anapoima? Claro, Anapoima vale más y todo, pero ¿a qué se debe ese impacto de Girardot? Ok. Claro. Girardot tiene una historia bastante interesante. Cuando decimos Girardot, no es solo Girardot, sino alrededores. Todo lo que es también Melgar, Carmen de Apicalá, Anapoima también hacemos ese censo, hasta Villeta. Digamos que es un área campestre. Esta zona tuvo un boom de crecimiento muy fuerte en años anteriores, cuando Constructora Bolívar decidió sacar una vivienda de interés social bastante atractiva, tipo vacacional, en la zona cerca de Ricaute. Y a partir de que Constructora Bolívar llegó allá, empezó a jalar a mucho constructor. Entonces fue un boom de ventas bastante grande y bastante importante en esta zona. Ya llegó un punto en que se puede decir que ya cumplió la necesidad, sobre todo compradores del interior, y empezó a disminuir. Entonces empezó a disminuir las ventas en esta zona, se empezó a ver mucho aviso en ventana, reventa de los inmuebles adquiridos. Entonces se estabilizaron las ventas acá. Pero al inicio de la pandemia y meses después, nuevamente surgió la necesidad de buscar un sitio vacacional, un sitio de descanso cerca de Bogotá, donde pudiera, nuevamente, puedo trabajar, tener buena conexión a internet y poder pasar temporadas en esta zona. Al comienzo se empezó a buscar mucho proyecto de casa, sobre todo que tuviera su posibilidad de una piscina, un espacio para una piscina independiente, una piscina privada. Luego se empezó a ver el boom, como tú lo dices, de los proyectos de lotes. Un proyecto de lotes, ¿qué puedo hacer? Construyo mi casa en el tiempo que pues yo también pueda, y nuevamente la posibilidad de una piscina o un jacuzzi en el mismo lote. Entonces, esto solo se pudo en un terreno como era Carmen de Apicalá. Muchas extensiones de tierra donde había la posibilidad de vender este tipo de lotes. Y nuevamente, el crecimiento de proyectos de lotes, no solo en ofertas, sino en ventas, se disparó de una manera casi del 130% en los últimos 12 meses. Pero tiene nombre, en esta zona de Carmen de Apicalá. ¿Le puedo dar una cuñita para la próxima investigación? Sí, bienvenida. Es que con el boom de los gestores catastrales y que el Instituto Geográfico
está dejando injerencia en los municipios, es decir, ya se quitó ese monopolio, dejan a los municipios como gestores catastrales, se han retrasado mucho los trámites. Entonces el pobre constructor sufre mucho en desenglobes, englobes y todo, para que le aprueben sus PHs o sus condominios y todo. Pero eso yo no lo puedo decir sin medirlo. Tocaría en una próxima investigación con los constructores ver si esa variable cuánto le está pesando en los inicios de los trabajos. ¿Verdad? Tenerla aterrizada con números. Es importante porque sí nos lo han manifestado verbalmente, pero no tenemos aterrizada esa cifra con números. Es muy correcto, Jaime. Muchas gracias, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que si no hay nada más, muchísimas gracias, Diana. Los invito a escribirle a Diana, quien tenga inquietudes o quien quiera adquirir los servicios de Galería Inmobiliaria. Nosotros los tenemos en Norventas y Doy Fe. Se desconectó Carlos. Fue la señal. Bueno, aquí retomando, de todas formas, muchísimas gracias, ingeniera. Gracias a todos los profesionales en línea que se sumaron a este espacio de formación especializada para arquitectos e ingenieros en América Latina. Somos conscientes de que la importancia de optimizar tiempos y ser eficientes a la hora de capacitarnos en temas de la construcción es muy importante. Queremos invitarlos a que sigan formándose con nosotros y conozcan todos nuestros espacios de desarrollo en indean.com.co. ¿Listo? Y en el chat dejaremos también el correo de contacto por si quedaron dudas o inquietudes también, que se las haremos llegar a los ingenieros. A ustedes muchas gracias. Listo. Adiós, equipo. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche.